Nuestra misión es anunciar la palabra de Dios y acompañar a la gente en su proceso de crecimiento, de maduración, acompañar en el aspecto educativo, animación en la parte de salud, organización a nivel local, como también ayudar en lo que son ideas para la organización a nivel provincial. Pero fundamentalmente nuestro trabajo es atender espiritualmente, para lo cual nos movemos hacia los centros. Centros son pequeños poblados de gente shuar. En esta semana hemos planificado ir a visitar 3 centros. Un centro hemos fallado porque el río no tenía agua, era solamente árboles en el lecho y no había cómo pasar. Razón por la que hemos desistido de ir. Debíamos ir 1 hora más en bote y luego caminar unas 2 horas para llegar al centro. Como no fue posible, hemos quedado en el segundo centro, que se llama Don Bosco, una comunidad recientemente creada. Son muy poca gente, más o menos está formado por unas 40 personas, entre pequeños y grandes. A la escuelita tiene más o menos unos 14 niños. Cuando llegamos, generalmente nos dedicamos sea a jugar con los niños, sea a conversar con los mayores, como también a animar en la parte espiritual con las oraciones de la tarde, con el rezo del Santo Rosario, y es una oportunidad para acercar a la gente. No creo que sea esa la meta final. La meta final es hacer que la gente pueda sentirse un solo grupo y que juntos caminemos hacia aquello que Dios desea, esforzándonos por hacer las cosas de la mejor manera. Después de la Eucaristía, hemos pasado al otro centro que se llama San Juan. Ninguno de los centros estaba advertido de la llegada. Sin embargo, en los 2 centros la gente se ha reunido, no en un número grande, pero se han hecho presente, han demostrado su interés, han participado, han sido muy agradecidos, muy hospitalarios, generosos, nos han dado todo lo que han tenido para que nosotros podamos alimentarnos, y preocupación también para que podamos descansar. Nos tocamos con una realidad bastante fuerte, temporada de mosquitos, mosquitos abundantes que nos han destruido prácticamente nuestro cuerpo. En San Juan hemos podido compartir también con niños de la escuela, muy poquitos, pero muy hermoso ver cómo los niños se encuentran en ese camino de aprendizaje, de superación, de inquietud, de conocimiento, de buena voluntad para aprender. Nos hemos reunido con ellos, hemos hecho canto, hemos enseñado canto preparando para la Navidad. Y esta es una manera también de incentivar en ellos su desarrollo, incentivar en ellos el deseo de compartir con los demás. Al uno estar con ellos, sienten también que no están solos. Muy difícil que alguien los visite, es muy difícil. Cuando llega el sacerdote, cuando llega alguien que no forma parte de su comunidad, se sienten ellos halagados, se sienten apreciados, se sienten estimados. Y esta es también algo que a nosotros nos estimula a seguir llegando, porque cuanto más nos hacemos presente, mucho más, digamos, se siente en ellos o se percibe en ellos ese deseo de conocer aquello que es nuestro deber, presentar a Dios, hacerles conocer un poquito más los valores que Él nos inculca, para que podamos llevar una vida más fraterna, para que podamos llevar una vida más humana, para que podamos
hacer que verdaderamente no solo en el más allá estaremos con Dios, sino aquí mismo empezamos ya a construir esa comunidad que Dios desea. Esa es nuestra misión, ese es nuestro empeño, a esto dedicamos nuestra vida y es el mismo Dios el que nos da el valor para nosotros continuar. La tarea a veces resulta un poquito dura, la tarea resulta un poquito fuerte, sobre todo por la situación geográfica. Sin embargo, esta es la realidad. Nos toca enfrentar también a ello y nos toca ponernos en las manos de Dios para que sea Él el que decida pues cuál es el destino nuestro también. Il mio nome è Padre Vigilio Barbessi, sono veronese, dalle parti di San Giorgio in Salici, vicino a Castelnuovo del Garda. Sono missionario salesiano in Ecuador dal 1962 e sono ancora qua. E qui ci troviamo a Macas, che è la capitale della regione amazzonica, e Morona Santiago, una delle 6 regioni, dove abbiamo le missioni salesiane. Il mio lavoro è parroco qui di Macas, con oltre 15.000 abitanti. Ci vorrebbero parroci più giovani, ma si va avanti. No. Comunque penso che uno degli aspetti più importanti, la preoccupazione principale sia come salesiano sia come parroco, è la gioventù. Questa è la grande ricchezza dell'Ecuador, dell'America Latina. Quindi l'obiettivo principale è i giovani. E quello che più ci sta a cuore come parroco è la catechesi, dove si può fare un lavoro di evangelizzazione della gioventù. E da lì, come voleva Don Bosco, no? Prevenire prima che sia tardi. Qui in Macas ne abbiamo su una popolazione di 16.000, oltre 6.000 sono giovani, sotto i 20 anni. Il progetto è, come sempre, il centro giovanile. Ci vogliono sale di giochi, ci vogliono centri di formazione e tutto questo si va un poco alla volta, piano piano, perché specialmente la domenica, specialmente gli adolescenti, le adolescenti, sono quelli che più rischiano di perdersi perché non sanno cosa fare. E questa è la preoccupazione principale assieme alla catechesi e la formazione dei catechisti. Non mi sono mai pentito di essere missionario, tutto il contrario. I primi anni era difficile, però adesso sentiamo che questo è il nostro posto e se nascessi un'altra volta penso che ritornerei a questa professione di essere missionario salesiano.